Me Too, Pienso como tú, el programa de podcast de Fundación de Campus, subvencionado por el Servicio de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón, en el que cada semana conoceremos experiencias y realidades de mujeres y hombres en el ámbito deportivo, cultural y laboral. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más. Nos acercamos ya a la recta final de esta primera temporada de Me Too, Pienso como tú. Y lo hacemos con una temática imprescindible para el programa, como son los derechos fundamentales de las mujeres. Hoy nos acompañan tres mujeres que nos darán su visión desde su realidad laboral y personal. Jimena Fernández Mijares Sánchez es licenciada en Derecho por la Facultad de Oviedo. Comienza a ejercer como procuradora en el Partido Judicial de Gijón y posteriormente, con la apertura de partidos judiciales, ejerce en Oviedo, Gijón y Siero. Desde 2015, y tras un máster de especialización, comienza a ejercer como abogada especialista en familia y violencia sobre la mujer. Durante un año realiza prácticas en el Centro Asesor de la Mujer de Oviedo, ejerciendo de pasante en el despacho de la letrada Josefa García Tamargo, letrada especialista en familia y violencia. Durante los últimos años no ha dejado de formarse y entre las múltiples formaciones que ha realizado, ha hecho también y ha cursado el curso de agente de igualdad y desde 2017 cuenta con un despacho independiente. Bienvenida, Jimena. Gracias. Contamos esta tarde también con Aminata Keita. Ella es presidenta de la Asociación de Mujeres Africanas de Asturias, la primera asociación exclusivamente femenina y que, bueno, ahora me corregirá, pero creo que cuentan con 82 integrantes de varios puntos de la región que se han organizado con un objetivo: trabajar, aprender el idioma y progresar. Además, tiene una niña de 3 años y lleva 7 años aquí en Asturias. Bienvenida, Amina. Gracias. Nuestra tercera integrante es Fania Cadenas Fernández. Ella es licenciada en Pedagogía y trabaja como educadora en el ámbito de protección de menores desde hace casi 7 años, concretamente en programas de intervención psicosocial con infancia y familias, en una entidad colaboradora con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar de Asturias. Buenas tardes también, Fania, bienvenida. Buenas tardes, un saludo a todas. Hola. Pues nada, chicas, es vuestro turno. Contadnos a las y los oyentes un poco vuestra trayectoria. Pues cómo han sido vuestros inicios, qué dificultades habéis podido encontrar en vuestro camino, un poco, pues la realidad de las mujeres en el sector en el que os movéis cada día. No sé quién se quiere lanzar. Yo, a ver, voy a Venga, mira. Claro, por supuesto, para eso estamos. Bueno, mi nombre es Aminata y yo llevo aquí 7 años. Y vino aquí con mi marido porque me trajo mi marido, estaba casada desde Senegal y me trajo él aquí, pero ahora estamos separados y tengo una hija de 3 años. Yo, por ejemplo, yo antes de venir aquí estaba estudiando en mi país y estaba estudiando la biología. Pero dejé todo para venir aquí, para estar con mi marido. Yo primero lo que quería era ir en Francia para seguir mis estudios ahí, como ahí hablamos, por ejemplo, ya estaba hablando francés, ahí mejor y más fácil, era más fácil para mí, porque aquí con la idioma y eso era muy difícil de seguir. Así que fui a Francia para seguir, pero me dijeron que tenía que hacer por ejemplo, los papeles, los protocolos y todo lo que tenías que hacer antes de venir aquí. Así que no podía hacer nada. Este año lo tenía que perder y eso. Y para volver en mi país, empezar a cero, hacer los papeles y todo. Y dijo que no le voy a dejar, voy a seguir aquí. Como ya estoy aquí en España, voy a seguir aquí en España con mi marido. Así que aquí empezó a trabajar. Primero estudiaba el idioma y 3 meses después empecé a trabajar en donde Mercastur hay ahí empaquetaban fruta y eso, ahí estaba trabajando 4 meses, luego hice un curso para cuidar mayores y personas y niños y eso. Y luego empecé a trabajar en las casas y cuidar niños y para llevar la casa en general y eso.
pero justo después, no antes del el COVID, tenía problema con mi marido y luego, después del COVID, tenía que dejar mi trabajo porque estaba sola con mi hija y no podía trabajar. Porque el trabajo que tenía que estar ahí a las 7:30. Claro, Ahí eran unos horarios muy trabajando. complicados. Y con la hija y todo no tenía guardería porque estaba pagando la guardería, pero si dejo el trabajo no puedo seguir con la guardería y eso. Así que tenía que dejar el trabajo y eso. Se complicaba un Pero poco sí, la empecé a conciliación. complicar un poco, pero poco a poco. Y bueno, por lo de la asociación, ¿puedo hablar Sí, ¿cómo también de la surgió esa idea? asociación? Ujú. ¿Cómo surge esa Sí. idea de crear la asociación? Por ejemplo, la asociación, yo antes cuando estaba aquí, había una asociación de hombres y mujeres, de africanas, pero Ujú. por ejemplo, en la junta había solo hombres. Yo Solo vino hombres en la junta Sí, directiva. sí, solo hombres, no había mujeres. Y yo entré como yo quiero, por ejemplo, si estoy en alguna cosa, quiero integrarme, estar dentro. Si no, Claro, no, y ver, nada. Sí, sí, sí. aportar desde la Sí, base, ¿no? Y poder eso, saber. eso. Así que yo estuve como vicepresidente, pero estaba como si no me dejaban hablar, como si no me dejaban hacer exprimar lo que pienso yo y eso, y dijo que voy a dejar, porque yo no puedo estar en un sitio y no puedo Poder hablar expresarte ni tú opinar, y eso, opinar, ¿eh? y Y de no puedo ahí opinar. llegó la decisión de Y organizar o dijo por que, vuestra y parte la eso, asociación. eso, y dijo que ¿por qué no vamos a intentar crear algo para solo mujeres? Ujú. Así que no podemos, con mujeres, creo que vamos a entendernos mejor y podemos tener algo. Y lo que, por ejemplo, aquí las mujeres, la verdad que quieren integrarse, quieren integrarse, la palabra es eso, quiere integrarse, pero no es fácil. Por ejemplo, las mujeres que vino aquí con sus mujeres, con sus maridos y sus hijos, es muy complicado. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy ahora sola con mi hija, es muy complicado. Encontrar Claro. trabajo que puede reconciliar con tu vida familiar es muy complicado. Y hay mujeres que vino aquí con 3 o 2 hijos con sus maridos, están con su marido, pero fíjate que Y el aún así sigue marido, siendo complicado, claro, sí, sí, lógicamente. porque el marido se levanta por la mañana, va a trabajar y la mujer está aquí, no entiende nada, no puede hablar nada de español. Y ella tiene que, ella solo llevar la casa. Por Ujú. ejemplo, esto es nuestra cultura, que la mujer tiene que llevar la casa, hacer todo, la limpieza, la comida y todo, los niños, cuidar los niños y todo. Es que es muy, muy, muy difícil. Por eso las mujeres no tienen tiempo para salir, ¿cómo la palabra que no me sale? Para Sí, para dedicarse tiempo interactuar para con ello. las demás, para como estar con las demás. Lo que pasa es que no tienen tiempo. Ujú. Aquí no tenemos familias por ejemplo, para dejar. Si queremos salir con algunas amigas, no tenemos nadie para dejarlo, para salir, tomar algo o hablar un poco entre amigas y Entre eso. vosotras. Es lo que Pues luego, si te parece, Amina, cuando se presenten Fania y Jimena, nos cuentas también un poquito qué actividades o qué acciones lleváis a cabo desde la asociación, que a lo mejor, bueno, pues ayuden a esto, ¿no? A poder conciliar un poquito mejor lo que es la vida familiar, y sé que también trabajáis en pro de poder insertar a las mujeres en el mercado laboral. Así que Sí, luego sí que nos cuentas un poco cómo hacéis ese tipo de acciones, ¿vale? vale. Genial. Fania, Bien. Jimena, bienvenidas. Sí, ¿Quién empieza? Jimena. Venga. vale, perfecto. Bueno, pues yo cuando empecé, yo por ejemplo, esto es una cosa que me llamaba mucho la atención. Nosotros, bueno, somos familia de juristas, ¿eh? Y, y es cierto que siempre estuvo como más asociada a la mujer la profesión de procuradora, no la de abogado. Y efectivamente yo cuando acabo la carrera, yo me hubiese gustado ser abogado de primera. Pero como que ya directamente, ya desde la familia, ¿no? No, procurador y tal. ¿Qué pasa? ¿Por qué es esto?
Es cierto que no me arrepiento, yo es un trabajo que ejercí, que disfruté y que me vino muy bien para criar a mis 3 hijas. Tengo 3 niñas muy seguidas, ahora ya unas mujeres, pero que me vino muy bien. Ejercí durante 17 años y fue lo que me dejó criarlas con, o sea, no facilidad, porque tampoco, o sea, era un trabajo muy acelerado y con mucho nivel de estrés, pero bueno, un trabajo que luego tú por la tarde siempre te podías hacer el despacho en casa, tú a mediodía llegabas siempre a casa. Y bueno, que pude hacer una buena organización entre mi marido, una persona que me ayudaba, bueno, lo pudimos organizar bien. Normalmente el trabajo de abogado te requiere la mañana y la tarde bien de despacho o de consultas, o la mañana juzgado, la tarde consultas, o mañana y tarde despacho. Es cierto que suele funcionar así. Entonces siempre hubo, digamos, como una cultura de las mujeres. Tú, si te das cuenta, a día de hoy el porcentaje muy alto de procuradores sigue siendo mujeres. Ahora ya hay más hombres procuradores, pero antiguamente casi siempre las procuradoras eran mujeres. Y, y ahora ya, bueno, hay más hombres y tal, pero y abogadas, es verdad que había más abogados que hombres. ¿Qué pasa? Que en la familia mía, que somos muchos, pues da la casualidad que los hombres son los abogados y las mujeres las procuradoras. Sí. Entonces, bueno, pues yo, como ahí te puse en la presentación, ¿no? Pues en el año 2013, por un tema personal, fue una enfermedad, tal, tuve que dejarlo. Entonces, al volver, ya con mi edad, con mis hijas crecidas, dije, vale, pero espérate, ahora ya voy a tomar yo las riendas en el asunto. Mis decisiones, ¿no? Sí, mis hijas son mayores, me voy a hacer este máster y voy a hacer lo que quiero, lo que me gusta y lo voy a probar, digamos, ¿no? Y efectivamente me decidí, además me decidí por una abogacía ya elegida, porque yo soy de las que siempre dije que teníamos que tender a especializarnos. Siempre dice, claro, pero es que es difícil en provincias, tienes que coger lo que te llegue. Y yo digo, no, no podemos coger lo que nos llegue, tenemos que especializarnos. Tú, si quieres ir, te duele un tobillo que te has retorcido, no irías nunca a un oculista. Pues yo insisto en que tiene que ser así. Yo colaboro con una asociación de mujeres, siempre tuve una perspectiva de género muy clara y siempre quise pelear por el tema de la mujer. Me dedico a la violencia y llevo por eso derecho de familia y derecho penal, todo lo que toca, ¿no? Rodea el tema de violencia, lo cual familia impepinablemente lo tienes que llevar, y penal, porque los pleitos de violencia es penal. Y me metí de hoz y coz, ¿no? A ello, y fue lo mejor que hice en mi vida, porque estoy feliz, realizada, encantada, soy una peleona. Me encontré mi sitio, encontré mi espacio, mi hueco, ya tengo mi lugar y mi clientela y mi todo, y llevo poco tiempo, digamos, ¿no? Ya, pues eso, desde el 17 que estoy aquí puesta, porque bueno, primero empecé, pues eso, el 15 empecé con el máster, tal, a base de pelear, de focicar, como digo yo, ¿no? A base de, es eso, trabajar con mi asociación, de peleas, de guerras, y de que ya tengo, ¡buah, cuidado con esa es una guerrera! Digo, pues sí, aquí estoy, soy una guerrera y una peleona, pues aquí ya estoy. Tienes tu sello y tu marca, ¿eh? Sí, 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 total, total, pero estoy feliz, feliz, muchas veces desesperada, porque hay cosas que, pero yo digo, las cosas se cambian a base de pelear, ¿no? Claro, Pues, como por ejemplo este año, que se ha conseguido que el impago de alimentos sea considerado violencia. Eso se consiguió este año y yo llevaba años peleando 2021 eso. casi 22, ¿eh? Abril del 2021 el impago de alimentos se considera violencia, y yo llevaba tiempo y peleando, porque yo, por ejemplo, tengo una chica que es sangrante y llevaba años, y la guerra, pero guerra de que hasta que te caían las lágrimas, ¿eh? Y por fin, de repente, este año, bueno, yo llegué para allí como una loca y digo yo, pida la inhibición al juzgado de violencia. Bueno, pero pida la inhibición, pero bueno, como una loca, ¿eh? Y ella, bueno, sí. Digo, pues pídalo. Y tenía pues tenía como 6 denuncias de esa chica, y para allá se fue todo al juzgado de violencia. Bueno, pues casi lo celebramos como una victoria. Sí, pero bueno, que también cuando te llegan esas cocinas que son, como digo, pequeñas cositas, ¿eh? Pero bueno, casos eso. se hacen Pero llegar. yo digo que ya con la cuarentena muy
adelantada, llegué por fin a lo que a mí, a ver, que no digo nada de haber sido procuradora, fui feliz, crié muy bien a mis hijas, pasé mucho tiempo con ellas en casa y tuve cómo criarlas también, ¿no? Gracias a Dios por la ayuda inestimable de mi marido, que llevamos muchos años juntos. Y tanto ayuda, como digo, material, psicológica, moral y toda, porque es verdad que tengo un marido de los del 50-50 en todo, pero vamos, de los que la mitad él y yo, él me ayuda. No es de los de ayúdame, no. Esto es No es que te ayude, es que hacéis lo mismo No. porque evidentemente sois Total, es parte sí. imprescindible en la Total. crianza y educación de vuestros niños. Sí. y en todo. Vamos, la crianza fue de ambos siempre, eso desde luego. Pero vamos, que desde luego a estas alturas fue cuando yo encontré tal, pues sí, fue así. Qué Pero bonito que y es orgullosa verdad, que tienes que estar de pues sí, haber estoy peleado muy por lo tuyo Sí, bueno, y de haber pero podido que de primeras te inclinaban hacia el otro lado, solo por ser, sí, también. también suceder. También. Así que nada, esta es mi experiencia. Genial, Jimena. Pues muchas gracias. Gracias. Tania, es tu turno. Bueno, yo directamente experiencia a nivel profesional o laboral con el feminismo no es que sea muy explícita, pero bueno, yo creo que el feminismo está de manera transversal en todos los ámbitos de la vida. Pero bueno, yo en mi ámbito profesional, bueno, que es, yo empecé estudiando pedagogía. Bueno, después de acabar la carrera uno acaba un poco perdido, que no sabe qué va a hacer, a veces tienes hasta dudas sobre lo que he estudiado. ¿Has estudiado lo correcto? Sí, ¿para qué sirve? ¿En dónde voy? Bueno, yo un poquitín ahí empecé dando palos de ciego, entre comillas. Bueno, estuve también fuera de España también trabajando. Me fui con mi pareja, que tenía él una oportunidad laboral fuera y bueno, yo allí pues bueno, trabajé un poco de niñera, enseñando español. Bueno, hacía un poco en esas dos áreas y luego, bueno, cuando decidimos regresar aquí, pues bueno, ya sí que me metí más de lleno en lo que es mi profesión de verdad y tuve la oportunidad de comenzar con la entidad con la que trabajo, que bueno, llevo ya 7 años con ellos y la verdad que he aprendido mucho, tanto a nivel profesional como he ido viendo realidades distintas, ¿no? y poniéndole nombre a las cosas, que yo creo que es un poco lo que a veces nos falta, ¿no? Para poner eso que solemos decir, esas gafas violetas, ¿no? De ir poniendo el nombre a las cosas, identificándolas, y en el momento que eso lo empiezas a ver, ya empiezas a ver como un poco todo más claro, más nítido y bueno, yo creo que te motiva a participar un poco, a aportar a nivel no sé si social y profesional, ¿no? Es decir, yo creo que siempre fui feminista, pero no sabía que era ser feminista hasta que luego lo fui descubriendo, pero luego vi que sí que es en mi manera de pensar, en ver en cómo funcionaba a nivel social, pues bueno, el planeta, por no decir solo el país, pero bueno, el planeta. Es decir, tienes que ser feminista sí o sí, o sea, si no, esto no va a cambiar nunca, o sea, se va a reproducir todo. Entonces, bueno, sí que en el ámbito profesional que a mí me toca, yo un poco analizándolo así como, bueno, un poco en la distancia, intentando tomar un poco de distancia, sí que yo creo que es un ámbito pues muy feminizado, es decir, no sé exactamente qué tanto por ciento de ámbito profesional ocupan las mujeres y los hombres, pero bueno, nos relacionamos en un sector que es, bueno, es el de los servicios sociales, entre comillas, aunque bueno, también nos coordinamos con otros recursos como educativos, en el ámbito de la salud, porque al final hacemos un trabajo de apoyo a las familias y a los chavales. Y al final, bueno, te coordinas con todos esos profesionales, ¿no? Pero sí que dentro del ámbito de los servicios sociales, no sé si decir un 90% o más, lo que te encuentras es mujeres, ¿no? Entonces, es un sector muy feminizado. Creo que eso también, por lo menos en la parte que es de empresa privada, que es al que yo pertenezco, es decir, no estoy en los servicios sociales o en el ámbito social por parte de lo público, sí que puedes encontrar también, bueno, una parte de población masculina, sobre todo en el tema de educadores,
mi entidad que también gestionamos programas que son de reforma juvenil, es decir, menores que han cometido algún tipo de delito y tienen alguna medida por parte de Fiscalía de Menores. Bueno, hay un poco más de variedad también ahí de chicos y chicas a la hora de trabajar como profesionales, pero sí yo creo que es en el ámbito de los educadores, de trabajadores sociales, psicólogos, psicólogas, es muchísimo las mujeres, es decir, es muy poca variedad respecto a eso, ¿no? Y yo no sé si es, desde mi punto de vista, profesiones que a la hora de analizar un poco las aptitudes o las actitudes van asociadas un poco, yo creo, que al tema del cuidar, ¿no? El cuidar no solo físicamente, sino el cuidar a nivel emocional, psicológico a las personas, y creo que son aptitudes y aptitudes que van un poco con la educación que recibimos desde pequeños y desde pequeñas, ¿no? Entonces yo creo que son ya como capacidades que nos preparan mejor a las chicas, nos preparan mejor a las chicas para realizar ese tipo de acciones que yo creo que a los chicos, ¿no? Creo que empieza a cambiar un poco, pero yo creo que se ve ahí, que luego eso condiciona a la hora de tú seleccionar o escoger tus preferencias formativas y obviamente profesionales. Entonces al final pues encuentras que en estos sectores que son como muy para educar y cuidar. Exacto. Y proteger, pues entonces está mayormente ocupado por mujeres. Y creo que un poco hilándolo con lo que decían mis dos compañeras, pues luego sí que ves que a lo mejor en puestos de coordinación, de dirección, etcétera, casi siempre encuentras hombres. Entonces ahí es como que choca esa realidad, ¿no? Es decir, si la mayor parte de la población que está trabajando en estos perfiles son mujeres, luego ves que en la coordinación, dirección, etcétera, mayormente suele ser masculina, ¿no? Entonces, choca un poco ahí esa realidad. No sé si igual ya me estoy adelantando con genial. temas, para eso está el podcast. Es un poco el análisis que yo puedo hacer así de primeras, un poco de mi realidad profesional, ¿no? Genial. Pues una de las preguntas que quería haceros es, ¿cuál creéis que puede ser el derecho más vulnerado de las mujeres? No sé quién quiere empezar a contestar. Pues yo ya que estaba con la palabra, si me permitís, sí, es un poco difícil, yo creo que es difícil de decir, desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi opinión, porque yo creo que la contestación que podríamos dar nosotras sería desde la realidad que vivimos nosotras, es decir, en Asturias, España, en el 2021, pero seguramente en otros países, sobre todo en esos que se encuentran en vías de desarrollo, probablemente los derechos que se estén vulnerando no tienen nada que ver con lo que tenemos aquí. Es decir, quizás aquí ya hay ciertos derechos que están logrados y allí todavía están en ese punto, en intentar conseguir derechos más básicos y quizás, no sé si más importantes, pero yo creo que sí, sobre todo esos que son relacionados con los derechos humanos, ¿no? Que hay algunos países que ni siquiera a las mujeres se les considera personas o ciudadanos de derecho a la hora de tener derecho a ser partícipes o a tener derechos básicos de los que se consideran derechos humanos. Entonces, partiendo un poco de del aquí y ahora en España, yo no sé si lo identificaría con el tema de la violencia, ya que la violencia es como un término muy grande, ¿no? Es decir, no solo la violencia física que se ejerce contra la mujer, pero hay muchos tipos de violencia y yo creo que es algo que yo creo que sigue todavía muy al alza en España en distintas modalidades, ¿no? No solo en la física, en el ámbito de la salud, en el ámbito laboral, con la brecha salarial, el no ser el techo de cristal de no llegar a puestos de responsabilidad, el que sigue existiendo esa carga hacia la mujer para que tenga que seguir asumiendo esos cuidados en el ámbito familiar de los hijos de las personas y tener que encima tener que hacer un encaje de bolillos para que funcione también y pueda sacar adelante su carrera profesional.
yo creo que todavía ahí hay muchos derechos que todavía no se han alcanzado desde mi punto de vista. Por ejemplo, en el ámbito familiar, por ejemplo, en nuestro caso, voy a hablar en nuestro caso, por ejemplo, con las mujeres que yo estoy trabajando, por ejemplo, nosotras, es muy complicado trabajar, reconciliar la vida laboral con la vida familiar, porque en nuestro caso tiene que llevar las mujeres llevan la casa, tienen que cuidar los niños y hacer todo lo que tienen que hacer, lo que tienen que hacer en la casa, por ejemplo, la limpieza, todo. Y con los niños con esto trabajar es muy complicado. Es muy complicado trabajar y también, primero, antes de trabajar, aprender el idioma, porque vienes aquí y no tienes ni idea. Si Claro, te dicen hola, empiezas a mirar así, ¿qué están claro. diciendo? Y con esto fardo que tienes y lo que pasa es que no tienen las mujeres, no tienen, con lo que estoy trabajando, inmigrante, que no tienen tiempo para estudiar, para hacer cursos y además para trabajar, porque no pueden con la casa, con los niños y todo, no tienen tiempo para disfrutar, no salen y, por ejemplo, interactuar con la gente y se tienen que salir. Claro, para poder incrementar también esa relacionarse, el idioma y demás, relacionarse y interaccionarse. O sea, lo que pasa es que no es que no quieren, pero no tienen tiempo para hacerlo. Claro, ya no es solo lidiar tu vida profesional con la laboral, sino que la laboral no puede llegar cuando tampoco tienes esa disponibilidad, a lo mejor en algunas ocasiones, para salir, formarte y poder aumentar lo que son las posibilidades de encontrar un empleo, ¿no? Eso. Jimena. A ver, yo es que, en mi opinión, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dicen mis dos compañeras, solo que es que yo creo que ahí no estamos hablando de derechos, ahí estamos hablando más bien de un tema cultural, porque en realidad no hay ningún derecho que se esté coartando, al menos, ojo, estamos hablando de nuestro país, ¿vale? Yo estoy de acuerdo con lo que decía Fania, hay otros países, Fanny, que todavía distan mucho de países, digamos, como los nuestros, o digamos la Comunidad Económica Europea, o países en los que a día de hoy todos estos derechos de la mujer están más que adquiridos. Sí es cierto, estos derechos un poquitín que quedan velados, digamos, el techo de cristal, ¿no? Esto de poder llegar a puestos de responsabilidad, este tema de los sueldos, que bueno, yo también ahí lo discuto ligeramente, porque bueno, y ojo que yo estuve metida en todo esto, ¿no? Pero bueno, que en el mismo sueldo, el mismo puesto, el mismo tal, yo por ejemplo veo empresas grandes y tal, es como complicado a día de hoy. Entonces lo que quiero decir es que de esto que estábamos hablando, por ejemplo, lo que nos estaba diciendo Amina, que esto estamos hablando de temas culturales, esto no son derechos, nadie prohíbe nada de esto a estas mujeres, ni son derechos que se les quitan, son temas culturales, como lo mismo que yo decía, a mí nadie me habría prohibido en el año 98 cuando yo me pongo a ejercer, o en el 96 cuando me pongo a ejercer, haber ejercido, es más bien un tema cultural mismo que había y que ya había en esta casa mía, porque ya éramos tantos, de hacer esto mejor que esto, porque va a ser mejor, porque vas a tener hijos. Efectivamente, seguí lo que me dijeron y estuvo bien, pero bueno, yo ahora pienso y digo, ojo, pues ¿cuántos años hubiera llegado aquí, ¿no? me llevar a mi espalda de letrada? Que por otro lado, cierto que tuve mucho más tiempo para dedicar a mis hijas, que si no serían muchas más horas, porque yo veo las horas que le he hecho de despacho siendo abogada, por supuesto, muchas más que de procuradora. Pero es lo mismo que, claro, que nos dice Amina, hablaba yo contigo antes de empezar, el tema del idioma. Para las mujeres extranjeras, hablaba yo antes a Mina que se hizo un turno de oficio específico para las mujeres víctimas de trata. Y cuando estudiamos esto, las mayores víctimas, las mujeres víctimas de trata normalmente son mujeres procedentes de África y mujeres de los países del este. ¿Por qué? Porque son las que mayor problema tienen con el idioma.
¿Por qué? Porque eso les hace ser las más vulnerables. ¿Por qué? Porque el idioma es lo que más te aleja de todo. El idioma es lo que te hace ser muy vulnerable, porque todo lo que te aleje de aquel mundo en el que te lleven, es lo que te hace estar vulnerable, alejado, aislado de un mundo en el que te meten. Y eso fue de lo primero que a mí me llamó la atención y me hizo abrir muchísimo los ojos cuando dimos este curso. Digo, Dios mío, lo que te hace un idioma. El idioma te puede aislar totalmente. Así a ti te quieran meter aquí y hacerte partícipe de esta vida, como el idioma te sea totalmente ajeno, no vas a entrar nunca. Es como si eres ciego y sordo metido aquí. Es muy complicado. Entonces, ¿qué nos pasa? Estas mujeres víctimas, cuando el idioma es, o bien nos dicen países del este o africanos, que son a los que más les cuestan el tema del idioma, porque con mujeres de Centroamérica consiguen acercarse antes, porque el idioma pueden dar siempre con un buen alma, que parece que no, pero los hay, al que le pidan, por favor, me tienen aquí, no quiero estar aquí, y es verdad que es como salen, porque siempre hay alguien que se chiva a la policía y dice, oye, en ese sitio hay una chica que no quiere estar, oye, allí estuve con una chica y esa chica no quiere estar allí, y es verdad que es así como llegan a saberse que hay chicas de trata. Estas mujeres no lo pueden hacer, por más que ellas lloren, por más que ellas, eso no llega. Y entonces esas mujeres son las auténticas. Entonces yo es lo que creo, bueno, que nos faltan más. Yo creo que tenemos todavía un golpe cultural enorme, enorme, pero que muchas veces, yo no sé si os pasa, pero yo a veces hablamos con gente y digo, todavía hay familias en las que se ve que las madres mandan a las chicas levantarse a recoger la mesa o a tal, y a los chicos no, o que mandan a las chicas a hacer el cuarto, y a mí eso me alucina. Yo, por ejemplo, tengo muchos sobrinos y tal, y yo voy viendo como ya, pero bueno, se educa igual a los chicos, y es que digo, y como no empecemos nosotros y muy de cero, ¿cómo vamos a intentar cambiar este mundo tan globalizado? Digo, si no empezamos en casa a que nuestros niños hagan la habitación, el niño y la niña, y bueno, gracias a Dios yo creo que con el tema de los juguetes, yo por lo menos ya lo he visto, yo hace añísimos ya que sobrinos míos pedían un carrito de la limpieza, y bueno, y aquí estaba yo la primera a comprarles aquel carro, pero bueno, feliz de la vida a comprarles dos, el carro con el microondas y con todo lo que fuera, porque es verdad, me parece importantísimo. Entonces yo creo que más bien, bueno, esa es mi opinión, ¿no? Mi visión al respecto. Sí, Amina, con respecto a lo que comentaba ahora Jimena, ¿no? Efectivamente, y tú también lo comentas, esa parte del idioma tan importante para poder integrarse, para poder relacionarse y para poder avanzar pues en todo, ¿no? Ya sea, pues ya no solo para encontrar a lo mejor un empleo, sino para socializar, hacer tu día a día. Desde vuestra asociación, ¿tenéis alguna, bueno, pues, talleres, actividades? ¿Cómo trabajáis esta parte? Bueno, y desde nuestra asociación estamos trabajando con esto, y primero las mujeres que acaban de llegar, y las mujeres también estamos trabajando también a algunas mujeres que llevan, porque tenemos mujeres que llevan casi más de 7 años, más de 5 años que no hablan. Que todavía no hablan. No hablan. Es que no hablan, y estamos trabajando con ellas. Tenemos 2 profesoras para darle clases los lunes y miércoles en el Consejo de Montserrat, porque es muy importante Mucho. sí, el idioma, que si llegas a un país y no entiendes el idioma, es muy difícil relacionarse con la gente, trabajar, no puedes hacer nada. Es lo que le hemos pensado, y dijo que, por ejemplo, las mujeres que acaban de llegar, primero lo que vamos a hacer es enseñarle el idioma, que aprenden primero el idioma. Luego vamos a seguir poco a poco con los cursos y luego a buscar trabajo y todo, pero primero el idioma. Eso es lo que va a poder hacer que se abran, sí, ¿no? El resto de puertas y poder alcanzar el resto de objetivos que se marquen, claro que sí. Genial. Fania, no sé si quieres aportar algo más en este sentido. Bueno, estoy de acuerdo un poco con todo lo que ellas exponen. Sí que un poco hilándolo con lo que antes mencionaba Jimena, sí que es verdad eso, que quizás nos estamos yendo un poco de la pregunta inicial, que era el tema de, bueno, qué derechos, bueno, pues, más vulnerados son, ¿no? Yo creo que es difícil identificarlo, pero yo creo que sí que, yo lo que veo sí que existen normas, es decir, leyes, se están haciendo normas y leyes para que, bueno, eso
se vaya rectificando, pero lo que cuesta es un poco trasladarlo a nivel social, ¿no? Es decir, pueden existir normas y leyes, pero luego la sociedad a veces vamos un poco por detrás. Es decir, vale, existe una ley que impide, por ejemplo, la discriminación en el trabajo de hombre o mujer o la discriminación a nivel salarial. Pero luego sí que es verdad que, bueno, que a lo mejor a nivel social en las empresas o para ciertos puestos de trabajo no te lo dicen a la cara, pero igual prefieren un hombre en lugar de una mujer, o al revés. Sectores muy feminizados prefieren tener a una mujer que a un hombre en ciertos trabajos, ¿no? Es un ejemplo. O eso, a nivel cultural, en la educación de los hijos, de los chavales, pues sin querer, pues bueno, eso que refería Jimena, pues todavía se ve mucho. Yo que trabajo con familias y menores, se ve mucho todavía, ¿no? Esa reproducción de los roles estereotipados, de la mujer hace unas cosas, los hombres otra, a los hijos se les permite ciertos límites y a las niñas otros límites, y eso, bueno, lo vamos trasladando de generación a generación y luego a nivel social, y esos cambios cuestan trasladarlos a nivel social, ¿no? A veces vamos como por detrás de la norma y ahí está un poco, yo creo que el foco de la lucha o del avance para alcanzar la igualdad en algún momento, que al final es un poco, no es que solo exista la norma porque exista, o la ley porque exista, no... La ley no por genera, sí sola no va a actuar. Claro, no genera el cambio. Hombre, genera cambio mayores, por ejemplo, porque hacer esto pues ahora se puede considerar un delito. Entonces, y ese delito se va a perseguir, es decir, eso te da una, no sé cómo decirlo, como una protección, ¿no? A la mujer o a la persona para protegerla de eso, pero bueno, luego a nivel social todavía hay mucho por avanzar y mucho por hacer a nivel educativo. Yo creo que a las familias a veces también les faltan medios y recursos, me refiero no porque no existan, sino porque no saben, ¿no? Y cómo hacerlo. Al final, sin querer, uno hace lo que le han enseñado y en el día a día, en el estrés del trabajo, de cuidar de los niños, de la casa, tú al final reproduces y no eres consciente de cada paso que das con los hijos y a veces sí que sin querer transmites ese rol en la propia organización de tu familia o en el rol que transmites a tus hijos. Y luego cuando hay dificultades, como por ejemplo las mujeres o las familias como con las que trabaja... se me acaba de ir el nombre, Amina, perdón, con las que trabaja Amina, pues claro, ahí hay muchísimas más dificultades. O sea, ellas pueden tener intención de querer hacer cosas, de cambiar, pero claro, ese componente cultural, el tener que con tu marido decir, no, es que ahora encárgate tú de cosas de la casa, eso es un conflicto, ¿no? Hacer esos cambios cuesta mucho, porque claro, ellos al final tienen su propia cultura y ahora cambiar todo esto de golpe es difícil. Y encima estás en un país en el que empiezan a decirte que no, que es que a lo mejor no se funciona así, es que a nivel familiar tienes que funcionar de otra manera, es que tú tienes que hacer, y la responsabilidad final creo que acaba siempre en la mujer, es decir, en el que ella rompa el huevo, como yo digo, para que se rompa esa dinámica familiar, ¿no? Pero al final son las que más atadas están, más dificultades tienen eso para salir, para socializar, para tener oportunidades a nivel individual, para acceder a un trabajo, para mismamente llevar a los niños al colegio, hablar con los profesores, hablar con otras madres, encontrar un poco su sitio aparte del de la familia, ¿no? Yo creo que es muy complicado. Pero bueno, yo creo que el que existan recursos como la asociación, el Instituto de la Mujer, etcétera, un montón de recursos que cada vez van proliferando más, yo creo que es muy, muy positivo para ayudar a que todas las mujeres puedan tener esos apoyos que a lo mejor en su propio contexto, en su propio entorno no los tienen, ¿no? No lo sé, yo creo que eso puede generar un cambio en la vida al final de las mujeres. Pero bueno, el hecho es que puedan llegar a esos recursos, que yo creo que la dificultad está ahí, el poder llegar a ellos. Darlos a conocer, ¿no? y que puedan acceder. Sí, otra de las preguntas, ya que tenemos a Jimena, que es abogada y que nos puede hablar de a lo mejor la parte más legislativa o temas legislativos que se nos pueden escapar también en el día a día. Jimena, últimamente pues eso, ha habido cambios o algún avance, ¿no? En temas legislativos que
puedas contarnos y que podamos conocer ya como sociedad, que a lo mejor pues podamos estar un poquito más desligados y que nosotras no lleguemos a conocer. En cuanto al tema de la mujer, dices en concreto. Sí. A ver, en cuanto al tema de violencia, hubo unos cuantos cambios este año. Lo que os decía, por ejemplo, muy interesante para mí, esto en abril esto fue por jurisprudencia, se tuvo en cuenta una sentencia del Tribunal Supremo que consideró que el impago de alimentos tenía que ser considerado violencia económica, que era algo que a nosotros ya nos estaba hirviendo bastante la sangre. No es un impago sin más, una cosa puntual, no, son estos, como digo, impagadores compulsivos, gente que te esconde los ingresos, gente que empieza a cobrar en B, o gente que cobra y que no le da la realísima gana y que hace a las madres pasar, pues bueno, auténticas penurias, ¿vale? Entonces esto, a partir de una sentencia del mes de abril, pasó a ser violencia, lo que quiere decir que, bueno, todos los impagos tienen que pasar al juzgado de violencia sobre la mujer. ¿Y qué pasa? Que con la ley sí hay una novedad legislativa muy importante, la ley 8 del 2021 de junio. Hubo una reforma terrorífica de 280 y pico artículos, que esto toca, bueno, casi todo el ordenamiento. Y en cuanto a mujer, es interesante, bueno, yo hay cosas que estoy de acuerdo, otras que, bueno, digo que a veces legislar en caliente tiene algún peligro. Sabéis que, bueno, que llevábamos muchos años, hasta pues, se fue poco a poco con el tema de los niños ya eran considerados víctimas de violencia, y sí pedíamos que se alejase al agresor de los niños. ¿Qué pasa? Que, bueno, lo que se hizo a raíz de esto de las niñas de Canarias, que fue todo tan terrorífico y fue justo en junio cuando salió, pues en cuanto se denuncia por violencia, el Código Civil prohíbe al padre ver, o sea, se decreta automáticamente una orden de protección sobre el niño contra el padre. De manera que en cuanto se pone solamente la denuncia, el padre ya no puede ni ver, ni hablar, ni tener ningún contacto con el menor. ¿Qué pasa? Que entendemos que esto está muy bien, es muy importante y era necesario. Lo que pasa es, vamos a lo de siempre, ¿no? La falta de medios que tenemos en este país. Porque la ley dice que, bueno, que tendría el juzgado de menores, que igual Fania tiene contacto, si está con críos. El juzgado de menores tiene un equipo psicosocial que es una maravilla. Por cierto, todo mujeres, Fania. Un equipo maravilloso formado solo y exclusivamente por mujeres, pero que son gloria bendita. Hay una educadora, una pedagoga, una psicóloga, y son una maravilla cómo los tratan y los informes que hacen, que cuando llega allí un menor, en una hora antes de entrar al juicio tienes un informe. ¿Qué pasa? Aquí nadie ve nada porque no tenemos dinero y no hay un equipo que informe. Entonces, a ese padre al que la madre le denuncie, da igual que la haya denunciado porque le haya dado una paliza, que esa mujer tenga un informe de lesiones, que tenemos a veces unos informes que son terroríficos, o una mujer que haya sido agredida múltiples veces o que haya una cosa terrible, a que sea una amenaza por WhatsApp en el que le diga, el día que te pille verás, te voy a machacar la cabeza, que tenemos alguno por WhatsApp, o uno que le dijo, perdiste otra vez las llaves, es que te voy a matar, y por eso la otra lo usó a mala fe y le quitaron las visitas del hijo. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo, que sé lo que estamos, que cuando la gente empieza, es que las denuncias de violencia, y entonces yo quiero reventar cabezas y decir, no digáis eso porque no sabéis nada. Cuando me empiezan con eso de las denuncias falsas, digo, no es así, no es así, no es así. Una cosa es eso y otra cosa es lo que estamos teniendo ahora, que son un exceso de denuncias, que cuando luego van llegando al juzgado de lo penal pasa lo que pasa, que la misma jueza de violencia está desesperada porque en el acto tiene que decir que el padre deja de verlos, hasta que llegamos al juzgado de lo penal y el juez de lo penal lo tira todo para abajo. Pero ¿qué pasa? Que hasta que llega al juzgado de lo penal pasan 2, 3, 4 meses y esos padres están sin ver a los hijos. Y entonces esto es una aberración. ¿Y por qué? Porque no tenemos un equipo psicosocial como el que tiene el juez de menores, porque no tenemos dinero.
O sea, no yo, quiero decir los juzgados. Vale. ¿Por qué? Porque tendría que haber uno en cada juzgado, porque claro, juzgado de menores en Asturias hay uno y hay un equipo. Juzgados pues tendría que haber en todos y cada uno de los juzgados que hay en Asturias ahora mismo. Entonces, sí, yo entiendo que el juzgado, o sea, justicia fue siempre la hermana pobre, ¿no? De Hacienda. Pero claro, ahora nos estamos jugando cosas muy importantes, claro. Muy serias. A padres quitarles de ver a sus hijos durante meses. Cuando hablamos del bien, el interés superior del menor. Bueno, pues me estoy metiendo en jardines que no me corresponden, pero es porque estaban, de verdad, me parece una aberración legislativa. Que, ojito, que yo soy de las que dije desde hace mucho, digo, hay que quitar a estos padres. O sea, quiero decir, está muy bien hecho porque hacía falta que se hiciese y que al maltratador se le separase urgentemente de los niños, pero tendría que ser una fórmula, o sea, vamos a ver si haces la ley, o haces la fórmula bien, o que se mire a ver la amenaza, o que el juez haga una instrucción mirando a ver qué tipo de amenaza, qué tipo de agresión. Quiero decir, no todo vale. ¿De acuerdo? No porque digas o eres una sinvergüenza, que ya se entiende que es una vejación, ya hay violencia, ya te quito a los niños. No, señora. Tendrían que haber puesto una pequeña diferencia y no se puso. Se entiende que solo con la denuncia fuera se quita. Entonces, claro, fue un poquitín legislar, lo que hablamos, legislar en caliente. Pasó lo de las niñas, que fue una atrocidad, y se hizo en el mismo mes. Entonces, bueno, en cuanto a la mujer, bueno, es así lo más novedoso, lo más... Bueno, sí, luego es porque todo el tema de la incapacidad, que yo ahí creo que también hay una ley nueva de incapacidad. Sabéis que ya no se considera incapaz a nadie, ¿no? Esto se necesita gente necesitada de apoyos en la capacidad. Y bueno, es interesante en cuanto a que, bueno... la gente directamente, en cuanto a una persona tenía unos problemas, ¿no?, de nacimiento, directamente al llegar un momento en su edad, llegaba un juez que te quitaba porque te mandaban por ley, porque lo pedía tu familia, te quitaban tus derechos más importantes de nacimiento. Y cierto es ahí también que a las mujeres, de una manera absoluta, es que los derechos más inherentes a la persona quedaban sin derecho alguno. Entonces, bueno, yo creo que esto es una ley importante también, es una ley interesante que bueno, va a hacer que se estudie cada caso. Esta ley sí es importante porque va a ser cada caso, el de cada persona. No es lo mismo un síndrome de Down, que hay grados en el mismo síndrome de Down. Hay síndromes de Down que entienden para muchísimas cosas y una persona sorda no es lo mismo que un síndrome de Down, ni es lo mismo que un paralítico cerebral, ni es lo mismo que... Bueno, que hay distintas capacidades. ¿No? Eso es. Cada persona y... O sea, eso es. Se fueron avanzando en la nomenclatura, ¿no? Persona con capacidades diferentes, pero no se hacía nada en la ley. Caray, avanzamos muy bien, capacidades diferentes, bien, pues vamos a estudiar en virtud de la capacidad de cada uno, qué capacidad tiene de obrar en la vida. Y por fin se ha regulado y es muy interesante también. Hemos hecho ahora también el curso y muy interesante, y también ahí pues el papel de la mujer también tiene... A mí yo creo que para mí las dos cosas así más interesantes que se han regulado ahora últimamente han sido estos. Ya sabéis, claro, que tiro para mi lado, y el tema de los temas de la violencia son los que me llaman, ¿vale? Pero bueno, también porque creo que es donde creo que más tenemos que seguir haciendo, porque yo insisto en que es verdad, se ha regulado mucho, pero creo que algo estamos haciendo muy mal, porque cada año siguen subiendo el número. Entonces, algo está pasando, algo se nos está escapando. En mi caso creo que es la educación. Yo insisto, cuando os decía lo del cubo de la fregona de los niños, lo digo así en plan de broma, pero es verdad, yo creo que creo que es un tema educacional y que debería de ser una asignatura más, como aprenden a leer, pues una asignatura más, pero desde muy pequeñitos. Es la única manera de que esto cambie. Pero llevamos casi 10, bueno, este es el 9º episodio del programa, ¿no? Y de todos los episodios sacamos más o menos la misma conclusión. Y es que, bueno, pues muchas de las temáticas que estamos tocando no tendríamos que hablar de ellas
si existiese, ¿no? esa parte de educación que, Sí. lo decías creo que tú antes, Jimena, no es cambiar el mundo, que no tenemos el poder de cada uno individualmente cambiar el mundo, pero sí lo tenemos en verdad, de actuar dentro de nuestro pequeño mundo que puede ser nuestro hogar. Eso es. Pues Fania trabajando con menores que pueda ser también en su lugar de trabajo, yo en mi entorno laboral. Bueno, parece que no tenemos el poder de cambiar el mundo, pero en verdad tenemos mucho poder en nuestras manos, en las palabras, en cada cosa y cada gesto que hacemos, que creo que sí que podría ayudar a que esto fuese un poquito mejor. Si os parece, para ir ya finalizando, hacemos esto en todos los podcasts, y es que quiero que imaginéis un poco, bueno, pues que os conceden el poder de poder realizar pues al menos un cambio o una acción en lo que es vuestro ámbito profesional o ya sea en vuestro ámbito personal, que pudiese mejorar la situación en la que se encuentra vuestro entorno, ¿no? Relacionado siempre con el tema de igualdad de oportunidades. Si pudieseis ahora soñar, ¿qué haríais? ¿Qué acción o qué deseo pediríais? ¿Quién se arranca? Yo me arranco rápido. Lo tienes claro, Jimena. Sí, porque mira, es verdad que las mujeres víctimas de violencia tienen acceso a un montón de ayudas y tal, y tal, y tal. Y te digo una cosa, yo las mujeres que yo tengo víctimas de violencia, que tengo muchísimas, no les llega ninguna ayuda. Estamos como con los del volcán, pues igual. No tienen derecho a ayuda. No tienen derecho a ayuda y no les llegan las ayudas. Y no llegan las ayudas. Pues yo pido eso, que de verdad esas mujeres tengan derecho a una segunda oportunidad, cuando son mujeres mayores, que hay mujeres mayores que tardan años en ser capaces de denunciar esa violencia. Una mujer de 40 y muchos 50 años, aparte de las situaciones económicas en las que se quedan, que son difíciles, esa mujer, ¿cómo va a encontrar un trabajo? ¿Dónde encuentra un trabajo? Pues aunque sea ya no un trabajo, una ocupación, hablo de una ocupación. Chicas jóvenes, ahora me estoy encontrando con chicas muy jóvenes, dicen, esa lo que tiene que hacer es trabajar. Nadie sabe la situación mental en la que acaban. Tengo niñas de tratamientos que alucinas en colores, y antes de empezar a funcionar, lo que tienen primero es que poner esas cabezas bien. Y esas cabezas, cuesta mucho curar esas cabezas y no se dan cuenta de lo que cuesta curar esas cabezas. Tengo una niña de 20 y pocos años que la acabaron echando del trabajo, sabiendo todo el episodio que estaba pasando, pues la echaron del trabajo y la ayudaron, pero la acabaron echando porque llevamos año y pico con este procedimiento y la acabaron echando. Pues a esta niña no le ha llegado una ayuda por ningún lado. Y tenemos la orden de protección y tenemos la sentencia de primera instancia, lo tenemos todo. No le ha llegado un solo céntimo. Eso es lo que pido. Yo en mi pequeño ámbito pediría de verdad algo, apoyo económico, una ayuda real, una red de verdad de apoyos económicos a las mujeres mayores, una ocupación, y a estas niñas una posibilidad de tener un trabajo, de poder hacer algo. Vamos rápidamente a los Reyes Magos. Venga, que están por llegar, a ver si... Sí, pero bueno, creo que tenemos un ministerio, que tenemos ya tantísimas cosas y se invierte tanto, pero de verdad, insisto, que no llega. Yo estoy a pie de pista y no llega. Pues ahí queda tu deseo, a ver si es posible que en algún momento se pueda cumplir. Fania. Vale, gracias. A ti. Bueno, me parece muy interesante lo que ha explicado Jimena. Yo creo que nosotros en algún caso de alguna familia que lo hemos visto, o sea, que no llegan las ayudas, y la verdad que es desesperante porque nosotros también nos faltan herramientas para poder ayudar a esas familias, ¿no? Y sobre todo un indicador muy alarmante es ver que, bueno, se reproduce la violencia de género y esos roles en generaciones muy jóvenes. O sea, adolescentes, jóvenes de 19, 20 años, es alarmante. Yo un poco, no sé, la verdad que el deseo pediría, bueno, que pudiera cambiar las cosas, no sé si en mi ámbito laboral, serían muchos, pero no sé si, bueno, que podrían ser traspolables a cualquier otro ámbito, bueno, yo creo que sí. Yo creo que al final las mujeres necesitan que, tanto socialmente y a nivel del ámbito laboral, se les facilite el que pueda haber, bueno, medios para conciliar la vida profesional con la vida familiar o personal,
y también que pueda haber más flexibilidad, bueno, en aquellos trabajos que sí se pueda, laboral, para poder conciliar, ¿no? Que al final las mujeres siempre son las que acaban renunciando para poder a una de las dos cosas, y yo creo que lo veo muy claramente en mi entorno, ¿no? O sea, en mi profesión es o tienes hijos y estás a todo lo que das, porque no das más en el trabajo, estás súper ocupado con la vida familiar, nunca llegas a ningún sitio, están todas mis compañeras como muy estresadas con esta situación, y bueno, y compañeras no solo de profesión, sino en otras profesiones, y las que no tenemos hijos probablemente es porque estamos decidiendo priorizar otras cosas, porque nos es difícil compatibilizar, ¿no? No quizás porque, bueno, yo creo que sí que hay un cambio en la generación, yo creo de los hombres que sí que ya empiezan a corresponsabilizarse más, a asumir un poco más ese papel, pero yo creo que a nivel laboral y a nivel social todavía se espera que las mujeres sigan ejerciendo esos roles y que al final hagan malabares con las dos cosas o acaben renunciando a una de las dos cosas, ¿no? Es decir, uno de los dos va a pedir excedencia. ¿Quién acaba siendo? Casi siempre es la madre, ¿no? Muy pocas veces yo me he encontrado con la situación en las que, bueno, pues sabes de una pareja que la decisión la basan en otras cosas, ¿no? Bueno, pues ¿quién es el que económicamente está mejor? Pues ese es el que continúa trabajando y la otra persona, la otra parte de la pareja se queda. Pero bueno, ahí la respuesta casi siempre suele ser la misma, porque al final las mujeres acaban accediendo a trabajos, pues bueno, de sectores que están peor remunerados o que no están ejerciendo puestos altos en la escala de la propia empresa o del propio sector, ¿no? Entonces eso limita también los ingresos laborales, bueno, hay como más dificultades. Entonces, bueno, yo no sé, pediría un deseo, a lo mejor no es un poco genérico, de intentar facilitar eso, las cosas, para que las mujeres no tuvieran tantas dificultades en conciliar las dos cosas, y los hombres tampoco, es decir, que ellos fueran partícipes de las soluciones también. Perfecto, Fania. Y nos queda Mina. ¿Cuál es tu deseo, sueño, cambio, acción? Bueno, yo lo que pediría es, por ejemplo, algún medio para conciliar la vida laboral y la vida familiar de las mujeres, sobre todo las mujeres inmigrantes, que la verdad que no tienen familias ni nada para tener ejemplo, ese apoyo, aquí, ¿no? Sí, eso. Por ejemplo, aquí hay, por ejemplo, podemos coger a alguien que tiene su familia, su madre, su padre, que si tiene que ir a trabajar por la tarde o lo que sea, después de la guardería puede dejar a sus hijos con sus padres o con su madre. Pero, por ejemplo, nosotras no tenemos familias aquí, no tenemos madre, ni hermanas, ni nada. Y para reconciliarlo con la vida familiar y la vida laboral es muy complicado, sobre todo las mujeres que viven solas. Por ejemplo, puedo coger yo mi ejemplo. Y es muy complicado, la verdad. Si pudiera pedir algo, claro. un recurso que nos pueden ayudar a conciliar la vida laboral y la vida familiar. Genial, Amina. Pues Bueno, no sé si queréis añadir algo más, chicas, antes de finalizar. Si no, por mi parte, daros 1.000.000 de gracias por compartir con nosotros este ratito, que es un lujo ver cómo trabajáis, que sigáis haciendo las cosas como las hacéis. Amina, a ti también darte la enhorabuena por ese idioma tan buenísimo que hablas, que sigas trabajando con tus chicas así, porque estoy segura de que vas a lograr que mejoren un montón y que todo su entorno y su ámbito pues también pueda mejorar. Pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Como comentaba al inicio, nos acercamos ya a la recta final de esta primera temporada de Me Too, Pienso como tú, y estamos muy orgullosas de todas las colaboraciones que hemos tenido, ya que cada una y cada uno de los colaboradores han aportado su realidad en alguno de los 3 ámbitos que aquí tocamos, que es el ámbito deportivo, cultural y laboral. Y por mi parte nada, solo despedirme y que nos vemos en el próximo y último capítulo de Me Too, Pienso como tú. Muchas gracias. Me Too, Pienso como tú, el programa de podcast de Fundación de Campus junto con el Servicio de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón.